Desde los primeros momentos de la historia humana, el cielo fue observado con una mezcla de admiración y temor. Antes de que existieran telescopios, teorías científicas o conocimientos astronómicos, las personas dependían completamente de lo que veían con sus propios ojos. El Sol, la Luna y las estrellas parecían seguir un orden perfecto, casi sagrado. Por esa razón, cuando algo rompía esa aparente estabilidad, un eclipse, un cometa brillante o una lluvia de meteoritos, la reacción inmediata era el miedo. No se trataba simplemente de sorpresa, era una sensación profunda de amenaza, como si el universo estuviera enviando una advertencia directa a la humanidad. El origen de este miedo está ligado a la necesidad humana de encontrar patrones y seguridad. Las primeras comunidades agrícolas organizaban su vida según los ciclos celestiales. El movimiento del sol determinaba las estaciones y la posición de las estrellas guiaba los viajes y las cosechas. El cielo era un calendario viviente. Cuando un fenómeno inesperado alteraba ese orden, parecía que la base misma de la realidad estaba en peligro. Si el sol desaparecía durante un eclipse, ¿significaba que la vida también desaparecería? Esa pregunta generaba angustia colectiva. Muchas culturas antiguas interpretaron los eclipses solares como batallas cósmicas. En algunas tradiciones asiáticas se creía que un dragón devoraba el sol, mientras que en otras regiones se pensaba que espíritus oscuros intentaban apagar la luz del mundo. Las personas golpeaban tambores, gritaban o encendían fuegos para ayudar al sol a regresar. Estas acciones no eran simples supersticiones, eran intentos de recuperar el control frente a un fenómeno incomprensible. Los cometas también provocaban terror. Su aparición repentina rompía la estabilidad del cielo nocturno. A diferencia de las estrellas que permanecían fijas, los cometas se movían lentamente, como si observaran la Tierra. Muchas civilizaciones los asociaron con guerras, enfermedades o la muerte de líderes importantes. Crónicas históricas muestran que la llegada de un cometa podía cambiar decisiones políticas, detener celebraciones o iniciar rituales religiosos masivos. Este miedo colectivo tenía una función social importante. Al compartir la misma interpretación del fenómeno, las comunidades reforzaban su identidad cultural. Los sacerdotes o líderes espirituales adquirían poder al ofrecer explicaciones y rituales para calmar a la población. Así, los fenómenos celestiales no solo generaban temor, sino que también influían en la organización social y en las estructuras de poder. La falta de conocimiento científico hacía que el cielo pareciera impredecible y consciente. Las personas no pensaban en leyes físicas, sino en voluntades divinas. Si ocurría una sequía después de un eclipse, se interpretaba como castigo. Si una victoria militar coincidía con una señal celeste, se consideraba bendición. El miedo nacía de la idea de que fuerzas superiores podían intervenir directamente en la vida humana. Sin embargo, el miedo no siempre era negativo, también despertaba respeto y atención. Las comunidades comenzaron a observar el cielo con mayor detalle para anticipar eventos. Sacerdotes astrónomos registraban posiciones de estrellas y movimientos lunares, intentando encontrar patrones que redujeran la incertidumbre. Este proceso marcó el inicio de la astronomía primitiva. Paradójicamente, el temor fue uno de los motores del conocimiento. Las tormentas celestiales, como lluvias de meteoritos o auroras intensas, también generaban interpretaciones sobrenaturales. En regiones donde las auroras boreales aparecían repentinamente, los cielos rojos eran vistos como presagios de sangre o guerra. La intensidad visual de estos fenómenos impactaba profundamente la imaginación humana, reforzando la idea de que el cielo podía expresar emociones o mensajes. El miedo colectivo se amplificaba porque era compartido. Cuando una persona sentía temor, podía dudar de su percepción, pero cuando toda la comunidad reaccionaba igual, el sentimiento se volvía realidad social. Historias, mitos y relatos transmitidos de generación en generación reforzaban la expectativa de peligro ante cualquier anomalía celestial. Así, cada nuevo fenómeno era interpretado a través del recuerdo de antiguos temores. Incluso después del nacimiento de la ciencia, el miedo no desapareció inmediatamente.
Durante siglos, eclipses y cometas continuaron siendo vistos como señales negativas. La transición del mito al conocimiento fue lenta porque las creencias estaban profundamente arraigadas en la cultura y la religión. El ser humano no abandona fácilmente aquello que da sentido a su experiencia del mundo. Psicológicamente, el cielo representa lo inalcanzable. Todo lo que ocurre allí parece fuera del control humano. Este sentimiento de impotencia es una de las principales fuentes del miedo. A diferencia de los peligros terrestres, que pueden enfrentarse o evitarse, los fenómenos celestiales ocurren sin posibilidad de intervención directa. La humanidad solo puede observar y esperar. El miedo también surge de la escala. Los eventos celestiales recuerdan la pequeñez humana frente al universo. Un eclipse oscurece continentes enteros. Un meteorito puede alterar la historia del planeta. Esta conciencia de fragilidad provoca ansiedad existencial. No se trata solo del fenómeno en sí, sino de lo que representa, la posibilidad de que el orden natural cambie sin aviso. En muchas culturas, el cielo era considerado el hogar de los dioses. Por eso, cualquier cambio era interpretado como comunicación divina. Las luces extrañas podían ser advertencias y los movimientos inusuales señales de aprobación o ira. Este pensamiento reflejaba la necesidad humana de encontrar significado incluso en eventos aleatorios. Con el tiempo, la observación constante permitió predecir algunos fenómenos. Cuando las civilizaciones aprendieron a anticipar eclipses, el miedo comenzó a transformarse en asombro. Saber que un evento tenía explicación reducía la sensación de amenaza. Sin embargo, el impacto emocional permanecía. Incluso hoy en día, millones de personas sienten una mezcla de fascinación e inquietud al presenciar un eclipse total. El miedo colectivo ante fenómenos celestiales también revela cómo funciona la mente humana frente a lo desconocido. Cuando falta información, la imaginación llena los vacíos. Las historias más dramáticas suelen propagarse con rapidez porque ofrecen explicaciones emocionales claras. Este mecanismo sigue activo en la actualidad, especialmente en la era digital, donde videos de luces en el cielo generan teorías virales en cuestión de horas. Aunque hoy comprendemos muchos eventos astronómicos, la reacción emocional básica sigue siendo similar a la de nuestros antepasados. La diferencia es que ahora el miedo convive con la curiosidad científica. Observatorios, transmisiones en vivo y explicaciones educativas transforman lo que antes era terror en espectáculo global. El origen del miedo ante eventos celestiales, por lo tanto, no se encuentra únicamente en la ignorancia, sino en la profunda conexión emocional entre el ser humano y el cielo. Durante miles de años, mirar hacia arriba significaba buscar protección, sentido y orientación. Cuando ese cielo cambiaba, parecía que todo el orden del mundo estaba en peligro. Este legado cultural sigue presente en nuestra imaginación moderna. Las historias sobre señales cósmicas, invasiones extraterrestres o cambios solares reflejan antiguos temores adaptados a nuevas épocas. Aunque el lenguaje cambie, la emoción permanece igual. El cielo continúa siendo un símbolo de lo desconocido. Así, el miedo colectivo ante fenómenos celestiales es una respuesta natural nacida de la necesidad humana de comprender su entorno y proteger su existencia. No es simplemente superstición, sino una reacción profundamente humana frente a la inmensidad del universo. Cada vez que algo extraordinario ocurre en el cielo, recordamos, consciente o inconscientemente, que vivimos bajo fuerzas mucho más grandes que nosotros y que nuestra historia siempre ha estado escrita en parte entre las estrellas.